Muy buenos días, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este día. Y pues vamos a iniciar donde nos quedamos en este estudio que vamos a tratar de denominar Pacto Eterno. Así nos manifiesta el Señor, que siempre ha existido y existirá. Y básicamente lo que vamos a considerar son la base de este pacto eterno, que son los 10 mandamientos, las instrucciones, no las leyes, porque muchas personas piensan que los mandamientos son leyes. No, son instrucciones, mandamientos, manera de aplicar la vida, e inclusive también lleva dentro implícito reglas y leyes por causa de aquellos que no lo aplican. Va a recibir un castigo. Pero vamos a ver el aspecto positivo que tiene este tema. Le recuerdo mi nombre es Alberto Acevedo, vengo de la ciudad de Saltillo, y la intención de compartir esta parte de la Escritura es para llevar luz a muchos hermanos que están sea iniciando, que ya tengan tiempo caminado en la palabra de Dios, y vamos a tratar de definir el punto que este tema nos habla, el sexto mandamiento. Yo lo he intitulado Actitudes que matan. Es imposible hablar del sexto mandamiento sin pensar en algo que se conoce como el genocidio o el holocausto, que tanto para judíos y para muchas otras poblaciones que vivieron la Segunda Guerra Mundial, pues fueron aplicados. Pero la palabra genocidio, ¿sí?, no aparece nada más en esa época, sino también se aplica para diferentes épocas del mundo. Cuando las naciones lograban dominar a otras y no lo lograban convencer por las buenas, pues desgraciadamente desaparecían los pobladores, inclusive traían otros. Acordémonos de la época en que llegaron los europeos a América y diezmaron a las poblaciones indígenas de América, y trajeron inclusive otros esclavos de diferentes países para poderlos poblar, porque ya se habían acabado. En Estados Unidos aconteció también en la época del oeste, cuando empezaron a dirigirse hacia la costa oriental, ¿sí?, de su país, pues desgraciadamente acabaron con muchas tribus y tuvieron que poblarlo con otras personas. Pero en este caso vamos a referirnos a esta palabra que es genocidio como el acabar o el destruir poblaciones enteras. Y tiene que ver algo con este sexto mandamiento que dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, no matarás. Y cuando pensamos en este mandamiento, creo que la mayoría de nosotros sentimos que no tiene relevancia para nosotros. ¿Matar yo? Hay muchas personas que dicen, ni a una hormiguita quiero matar. Yo nunca mataría a nadie, no soy ese tipo de personas violentas. Entonces realmente este artículo o este mandamiento no se aplica a nosotros. Es algo que vemos muy distante a nosotros, algo que nunca nos sucedería. De hecho, somos tan indiferentes a la muerte que nos entretiene ver películas de asesinatos, ¿verdad? No hay nada malo en decir esto, todos vemos las películas y nos entretenemos, pero la insensibilidad que tenemos en relación a la muerte se muestra también en nuestra actitud como nación. No tengo datos exactos, pero se cree que en los últimos 8 o 9 años en México han muerto cerca de 100 o 200 mil personas. Hace poco estaban hablando de que tan solo un estado del país, no lo voy a mencionar, era una fosa nacional. Y cada día aparecen en las noticias más y más lugares donde encuentran cuerpos de personas. No creo que ellos se hayan suicidado, particularmente se hayan metido en una fosa. Alguien los hizo. Pero quiero hablarles de este mandamiento, no matarás. ¿Qué significa para mí que no he matado a nadie? ¿Cuál es la enseñanza detrás de este mandamiento? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a ustedes y a mí? Antes que nada quiero entrar a algunas reglas para que por favor cuando ustedes escudriñen la palabra de Dios y a partir de este tema y los anteriores lo apliquen. 1. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, que a vosotros os parece que en ellas se halla la vida eterna y es la que da testimonio de mí. O sea, todos los pensamientos y todas las pláticas que podamos tener
que sean muy buenas, muy interesantes, tenemos que llevarlas a las Escrituras. Después, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Está en Eclesiastés 1:9. Todos estos asesinatos, no matarás y matarás, y los hechos que han acontecido con las personas, no son de hoy nada más, han sido en siglos pasados. Y considera, decía Pablo en Romanos 15:4, que todo lo que quedó escrito para nuestra enseñanza. Y muchas veces las personas dicen, pero ¿para qué me pongo a pensar en la historia? Bueno, hay un dicho que dice que el que no ha leído la historia vuelve a repetir el mismo hecho. Y Lucas, un doctor en el tiempo de Pablo, ¿sí?, no empezó a escribir su evangelio ni el libro de los Hechos como se le ocurrió. Dice que empezó a buscar las cosas desde su origen, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales te has sido instruido. Y también Pablo siempre trataba de explicar las cosas. Hay que ver el contexto, tenemos que ubicarnos en tiempo, historia, costumbres que a veces parecen ajenos a nuestra época. Y necesitamos considerar esta situación. Analizar el contexto nos lo habla en 2 de Pedro 3:16. Y por último, vamos a analizar un texto que dice en Isaías 8:20, a la ley, al testimonio. El que no hable conforme tal es que no le ha amanecido. Tomando en consideración estas escrituras, vamos a tratar de explicar esta situación. No vayan a pasar como un creyente que un domingo, todo espiritual, abrió la Biblia y señalando con su dedo un texto, dijo, Señor, háblame. Y el pasaje que marcó decía, Judas fue y se ahorcó. No le gustó. Entonces cambió ese texto y volvió a poner y volvió a decir, y el texto decía, ve tú y haz lo mismo. Lógicamente eso no era lo que estaba esperando que le contestara Dios. Esto es leer las cosas sin su contexto. Vamos a tratar de entender, no matarás, el contexto. Y se van a dar cuenta que es uno de los mandamientos más violados. Pero dirán, bueno, es que esos son los que tienen ahorita las personas por la violencia que existe en el mundo, la pobreza, el dinero, las drogas. Bueno, sí, efectivamente, pero cuando leemos la palabra matar, curiosamente, en el hebreo es de otra manera analizado. Cuando hablamos de esta palabra, significa despedazar, hacer pedazos. Matar a un ser humano, asesinar, homicidio, ¿sí? Matar, herir, con premeditación, alevosía y ventaja. Y esto, hermanos, es muy delicado. La definición de un diccionario, diría, es la manera deliberada y premeditada de quitar la vida a alguien inocente. Y hermanos, ¿por qué se preocupa tanto Dios en empezar a aplicarnos este mandamiento si pasamos del quinto que decía amarás a tu padre, lo honrarás, lo respetarás, y ahora me dice que no debo de matar, no debes de asesinar? Primeramente, porque Dios es el autor de la vida, primeramente, ¿sí? Y Él es el único que tiene derecho a dárnoslas o a quitárnoslas. Nosotros no tenemos el derecho de quitársela a otra persona. La segunda razón, Dios prohíbe que matemos a una otra persona porque cada ser humano es hecho a imagen de Dios. Y cuando le quitamos la vida a alguien, estamos atentando con lo que Dios creó, ¿sí? Por eso nos dice que tenemos prohibido destruir a alguien que es hecho a imagen de Él. Ahora, vamos a tratar de entender qué es lo que no significa y lo que sí significa este mandamiento. No significa matar en defensa propia, porque muchas veces las personas piensan, oye, yo veo que llega un ladrón a mi casa, me quiere quitar mis propiedades y por defenderme lo mato. En Éxodo capítulo 22:2 dice, si el ladrón fuese hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Está hablando de defensa propia, ¿sí? Y otros dicen, oye, pero esos que van a la guerra. Hoy hay una
una polémica con la Guardia Nacional y con los soldados, porque pues van y matan. Eso es lo que está establecido en sus reglamentos, o sea, los soldados son para defender, ¿sí? No injustamente, normalmente nuestro ejército no va a atacar a otro país, simplemente defiende a los ciudadanos de México. Entonces, no tenemos por qué hacer, como se dice, quitarle esa obligación que tiene. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 13:4. Porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hiciere lo malo teme. Porque no en vano lleva el cuchillo, se refiere a la espada que llevaban a cabo algunos soldados o algunos verdugos para realizar lo que había decretado el juez. Porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo, ¿sí? El gobierno no es vengador de sangre, hermanos. Es la autoridad que ha puesto Dios para que se realice la justicia cuando alguien no está de acuerdo. Pero también puede llevarse de otra manera estas actitudes y estos hechos. Acordémonos de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania atacó a otros países, principalmente para aumentar su territorio, aumentar sus propiedades y dominar a los demás. Entonces, ¿qué hicieron los aliados? Se defendieron, ¿sí? Y pudieron vencerlo. Otro aspecto que es importante para ver qué es lo que no es matar o asesinar es cuando alguien tiene un accidente. Usted viene en su coche, en su bicicleta y se le atraviesa a alguien. Y en ese accidente, en ese choque, la persona sale lastimada. Usted no tenía la intención absoluta de golpearlo, lastimarlo y menos matarlo, ¿sí? Y la Escritura nos dice en Éxodo 21:12, que el que hiriere a su prójimo por yerro, que no tenía enemistad desde ayer ni antier, ¿sí? Está libre. Lo único que tiene que hacer es pagar los resultados de esa situación, ¿sí? Y viene otra más que está dicha, y en muchas personas dicen que eso es injusto: la pena capital, la muerte. No viola ningún mandamiento. Precisamente cuando Moisés estaba en el desierto y Dios ya había decretado el día de reposo, ¿sí? Y resulta que por ahí un hijo de una mujer egipcia se puso a recoger leña, a hacer fuego, y todavía cuando le dijeron que lo estaba haciendo mal, empezó a blasfemar el nombre de Dios. Era una situación difícil porque no sabían qué hacer. Lo llevan detenido y Moisés va y le pregunta a Dios: ¿qué debo de hacer? Y Dios dice: apedrearlo. ¿Será injusto? No, simplemente el castigo por una persona que no había cumplido los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces eso no es asesinato, ¿sí? Ahora vamos al otro extremo, que parece que es sencillo. Hoy hay muchas personas ecológicas, Greenpeace y muchas otras personas que hablan de los animales, ¿sí? Entonces, pues el problema es de que ¿cómo le hacemos si a alguien le gusta la carne o el pollo o el pescado? Pues alguien lo tiene que matar, ¿sí? Pero la respuesta bíblica que aparece en Génesis 9:3, Dios le dijo a Noé cuando bajó del arca: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como legumbres y hierbas os he dado todo. La única provisión era de no comer la sangre de los animales, porque en ellos se halla la vida, ¿verdad? Entonces veamos algunos aspectos que a veces muchas personas, cuando utilizan exclusivamente el tema no matar, no le dan la información completa y se quedan con unas cosas. Ahora vamos a ver lo que sí es violar este mandamiento: matar por odio y o venganza o interés. Sí es violar este mandamiento. Acordémonos del primer asesinato que aparece en la Biblia, en el capítulo 4 de Génesis, del 3, 7 y 8, donde Caín mató a Abel y lo hizo por odio y por venganza. Como no se pudo enfrentar a Dios, que era el que básicamente le estaba indicando que lo que estaba haciendo era mal, pero que tenía oportunidad de cambiar, él no cambió.
y en su enojo, en su ira por no poder hacer algo contra Dios, al primero que encontró, lo mató. ¿Sí? Y vamos a ver otro aspecto que a veces no se analiza mucho, pero que es actual: el aborto. El aborto, ¿sí?, cuando se hace con premeditación, alevosía y ventaja, sí efectivamente nos está haciendo algo que a veces no pensamos. El Salmo 139:13, fíjense cómo dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado. Está hablando del vientre, y entretejido en lo más profundo de la tierra, dentro. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar cada una de ellas. Cuando vemos biológicamente, ahora ya estas cámaras se pueden introducir en el vientre de una mamá y se pueden ir reflejando desde que se unen los dos elementos del hombre y la mujer y empieza a desarrollarse aquella criatura, ese embrión, ya tiene vida. Pero muchas veces aquí vienen cuestiones que se deben de tomar en cuenta, que son legales, no bíblicas. Cuando hay peligro por la salud de la mujer embarazada, definitivamente hay que ver esa situación. Cuando hay una violación forzada o incesto, cuando hay malformación de fetos que son incompatibles, o sea, muchas veces estas cuestiones legales y físicas tienen algún argumento, ¿sí? Pero definitivamente eso de no tener más criaturas, o están de acuerdo con matar, así se aplica, porque es con alevosía, premeditación y ventaja sobre esa criatura, es mal. Vamos a ver otro aspecto, que es la eutanasia. Esto es violar el sexto mandamiento. La muerte voluntaria o asistida por un médico o enfermera que por cuestiones de sufrimiento ya no quieren seguir viviendo, en algunos aspectos tiene razón, simplemente se desconectan de los aparatos y ahí el cuerpo va a tener la oportunidad de restaurarse o fallecer. Pero esto está permitido en algunos países, pero ya dijimos que Dios es el autor de la vida. Él es el que nos las puede quitar y el que nos puede dar. Sí, Él es el único que tiene la autoridad para quitarla. Y esto, a la larga, si lo hacemos continuamente, estamos violando la voluntad de Dios. Sería más fácil violar, no matar, ¿sí? Es muy interesante que la eutanasia voluntaria se vuelve voluntaria. Hoy vemos precisamente que muchas personas están pidiendo que esto sea legal. En muchos países, como en Alemania, se volvió legal y mataron a muchas otras personas que no debían ser muertas. Hablamos del sexto mandamiento como violar, ¿sí?, como el suicidio. Algunas personas dicen, es que el suicidio, pues si yo ya no quiero vivir, ¿para qué estoy aquí? Volvemos al punto. El único que te puede quitar la vida es Dios, ¿sí? Pero hay una cuestión que se llama suicidio espiritual, ¿sí? En Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos que la ley de Dios, ¿sí? Si la sabemos pero no la hacemos, hermanos, estamos matando nuestro espíritu. Estamos matando nuestro espíritu, ¿sí? Y esto es importante que tomemos en cuenta porque Dios ve en su instrucción el espíritu. Cada mandamiento tiene un interés de que cambie nuestras actitudes, nuestras acciones, y lo que tenemos dentro va a salir, ¿sí? Entonces, vamos a considerar lo que dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, ¿sí? Entonces, Dios está esperando que cambiemos. Tenemos un ejemplo en Mateo 5:21, donde dice que oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y estamos hablando del mandamiento.
Pero fíjense cómo lo amplía el Señor. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga a su hermano necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces muchas veces decimos, no, yo no he matado a nadie. Pero resulta que también con nuestras palabras podemos dar vida y podemos matar, ¿sí? Si a alguien le decimos que es menospreciado con las palabras que nosotros estamos utilizando, ¿sí?, necesitamos cambiar nuestra actitud. Por eso en Mateo 5:23 Jesús decía, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ya presentarás tu ofrenda, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que nada más con decir alguna situación era suficiente, pero no, Dios espera que cambiemos nuestra actitud, que consideremos cada uno de estos actos, y antes de presentarnos delante de Dios, estemos pensando si efectivamente Dios nos está tomando en cuenta. Muchas veces, hermanos, las actitudes que tomamos contra otras personas es porque nos enojamos. Cualquiera se puede enojar, pero nos decía precisamente el Señor que tenemos nada más, vamos a decir, cierto tiempo, y antes de la puesta del sol teníamos que haber cambiado nuestra actitud, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, hasta en las películas se muestra lo que no vemos. En la película podemos ver una persona muy sencilla, muy tranquila, con lentes, vestido así muy bueno, y en un momento determinado, cuando el enojo lo agrede, se vuelve un monstruo verde que destruye todas las cosas. Eso mismo puede pasar en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, Dios está esperando que cambiemos, ¿sí?, esta situación, porque en 1 de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. ¿Qué les parece esto? A mí me puso a pensar mucho sobre mis enojos, a mí me puso a pensar mucho mis actitudes, mis miradas, mis palabras, ¿sí? Muchas veces los creyentes nos olvidamos de esto, ¿sí? Y dicen, no, yo no maté, yo no he hecho esa situación. Pero ¿cómo está tu corazón? Si tú aborreces a tu hermano, eres homicida. Hoy, hermanos, estamos tratando de entender, esto es una pequeña parte, es una pequeña introducción, ¿sí? Lo que necesitamos empezar a utilizar es nuestra palabra adecuadamente. Dice en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, es decir, matan, ¿sí? En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, ¿sí? Y el que ama comerá de sus frutos. Yo puedo dar vida con mis palabras, y yo puedo dar muerte con mis palabras, ¿sí? Entonces necesitamos empezar a cambiar. Jesús se los reclamó a los fariseos que estaban en sus tiempos, porque pensaban, tenían mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero como actuaban, los volvía víboras. Juan les reclamaba también generación de víboras, ¿sí? Entonces necesitamos empezar, y decía Santiago, el hermano de Jesús, un día en Santiago 3:9, refiriéndonos a nuestra palabra y nuestra boca, con ello bendecimos a Dios y Padre, y con ello maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser. Entonces, Dios está obrando con misericordia para con nosotros, nos está enseñando de una manera tal vez muy sencilla, hermanos. Esto hay que analizarlo con más tiempo, pero hoy necesitamos condicionar y cambiar nuestra actitud, ¿sí? Y aplicar lo que decía en Levítico 19. Fíjense, la ley de Dios por medio de los sacerdotes nos decía, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová el Eterno, ¿sí? Entonces, hoy necesitamos empezar a ver la situación.
Y yo no me estoy refiriendo exclusivamente a la gente que no conoce de la palabra de Dios. Desgraciadamente me estoy refiriendo a los que conocemos la palabra de Dios, ¿sí? Que muchas veces, por causa de que no hemos escudriñado, no hemos analizado la palabra de Dios, nos hace muchas situaciones. Y me voy a referir a esto, que fue escrito por Martín Lutero, fíjense, hace muchos años. No solo infringe el mandamiento quien hace el mal, sino quien pudiendo hacer el bien al prójimo y salvarlo de cualquier daño y perjuicio, no lo hace. Porque si dejas ir al desnudo pudiéndolo cubrir, ¿sí?, lo has hecho morir de frío. Si ves a alguien sufrir de hambre y no le das de comer, lo dejas morir de hambre. Del mismo modo, si ves a alguien destinado a morir en una situación extrema y no lo salvas, aunque tuvieras los medios para hacerlo, tú lo mataste. Fíjense cómo es una situación que dice, no, yo no hubiera podido, pero a veces lo hacemos. El no hacer también es algo importante. Hermanos, cuando interpretamos esta escritura a la luz de las escrituras de no matarás, necesitamos hacer algo. Hay una historia, la lista de Schindler, para mí fue muy importante, pero la parte final de esa historia me puso a pensar. El que salva una vida, salva al mundo entero. Guardar el sexto mandamiento es salvar una vida. Haz por uno lo que te gustaría hacer por el mundo. Hoy necesitamos predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Evangelio es para salvación. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo. No nos mató, no nos condenó, ¿sí? Por eso Él murió por nosotros, el justo por el injusto, para que no hubiera más muerte. Yeshua entregó su vida por nosotros en la cruz y en sus brazos abiertos nos dice, tú no tienes que morir ya, tú no tienes que vivir en pecado ya. Tú no tienes que vivir en la condición que estás viviendo porque yo entregué mi vida por ti. Nos dice al final, no matarás. El Señor los bendiga, los cuide y seguimos en el siguiente capítulo. Shalom.